Si vivimos en una distopía, les propongo que vean la siguiente nota que haremos, porque no tiene que ver con la utopía, tiene que ver con los derechos. Y lo traigo en esta presentación porque parece que hablar de derechos hoy está fuera de marco, de contexto, ya que hay una estructura que dice que hay que abolir al Estado. Y el Estado es garante de derechos, tiene una responsabilidad. Y sacando fisuras ideológicas, creo que todos vamos a coincidir que nuestros niños, niñas, las niñeces deben ser las privilegiadas, aun cuando sea esta una utopía. Pero si perdemos de vista lo que señalo que hace al futuro, pues estaremos condenando, diciendo nosotros que entendemos el planeta de hoy, que no es solamente territorial, real, sino que es virtual. Bueno, va a ocurrir algo que es el primer encuentro regional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se hará en la Universidad Nacional de Luján. Son 2 días, el 21 y 22 de noviembre, así que vamos a hablar con la directora de Niñez y Adolescencia del municipio de Luján, porque ella tiene mucho para explicar cuál es la raíz de esta convocatoria, que es el primero, y no va a ser el último. ¿Cuánto miramos de lo que nosotros comprendimos desde una mirada empírica o práctica y cuánto desconocemos del otro mundo que puede ser virtual y que al mismo tiempo es real? ¿Hasta dónde la política pública puede llegar sin desconocer esto que estoy diciendo? Que es el acceso a las tecnologías. ¿Qué sucede con estas y el consumo? ¿Qué ofrecen para los niños y los adolescentes? ¿Cuán lejos puede estar un discurso si es que no comprendemos que el mundo cambió? Si no nos actualizamos para que los niños, efectivamente, en algún punto del país o del mundo sean privilegiados. Presentación y venimos. Características se ve, o sea, nosotros 3 años vivo acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros, la verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID. Y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros pueblos. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, un barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. ¿Qué empujó a hacer esto? ¿Qué empuja a seguir soñando y las utopías? ¿O qué los conduce a ustedes a decir que los derechos no son negociables para nuestros niños y adolescentes? Bueno, en principio, buenos días, Rubén. Gracias por la nota y por acercarte acá a nuestra localidad. Esto surge en marzo de este año. Hicimos una charla acá en Luján con la licenciada Patricia Visir, hablando sobre la detección temprana de las violencias en niños, niñas y adolescentes, sobre la importancia, sobre estar atentos a esta problemática. Y la convocatoria fue tan buena, tuvimos tan buena devolución, una devolución donde nos planteaban la necesidad de poder formarnos en estos temas, para estar atentos, ver cómo trabajarlo, y dijimos, bueno, tenemos que ir por más. Luego que pasó esa charla dijimos, vamos por este camino, porque evidentemente nuestras instituciones y las personas que estamos trabajando en la temática de niñez y adolescencia estamos también necesitando de poder pensar nuestras prácticas, esto que vos planteabas, ¿no? No quedarnos afuera, ver qué es lo que estamos haciendo para volver al territorio con un poco más de fuerza. Y ahí dijimos, en noviembre, que es el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que este año cumplen 35 años la convención, dijimos, vamos a hacer algo un poquito más grande, y ahí empezamos a soñar. Porque por ahí en ese momento también era, no sé si una utopía, pero era algo que sí, vamos a poder, sí. Y ahí empezamos junto con la dirección y con las trabajadoras y las compañeras que me acompañan en este recorrido a darle forma, y acá estamos. ¿En dónde anidan las violencias? Que vos lo decís, hicimos un encuentro
más que resultar exitoso, te diría sorprendente. Yo no participé del encuentro, pero decía, ¿qué es lo que no estamos mirando? Sí, es una pregunta. ¿Qué es lo que no estamos observando de lo que ocurre? Porque las violencias, plural, son muchas. Te cuento algo al pasar y para quienes miran la nota. En una campaña electoral, haciendo entrevistas a candidatos, les pregunté a algunos qué es lo que notaban en el barrio cuando llegaban. Y si hablaban, no sé, de la calle, el asfalto, pasaba. Ahora, cuando se habló de violencia y abuso, se detuvieron. Las personas empezaron a escuchar y empezaron a mencionar o a decir algo. ¿Hay algo de esto, digo, en los territorios? Sí, a ver, las situaciones de violencia y de abuso, como mencionás, claramente han aumentado en lo que va de este año. Yo creo que también este aumento se produce a raíz de toda la formación que se viene haciendo al interior de las escuelas, donde están trabajando esto de cómo detectar una posible situación de abuso y cuáles son los mecanismos. Entonces, desde el momento en que la comunidad sabe cómo o qué es lo que tengo que hacer ante esto, empiezan a aparecer más denuncias. Pero bueno, el número de denuncias que van apareciendo también hace que uno se alerte, decir, bueno, acá tenemos un foco que hay que atender, que hay que ponerle un poco más de foco y una mirada. Ajá. Y cuando hablamos de violencias, si bien uno el primer registro que tiene es la violencia física o esto que hablamos de las situaciones de abuso, hoy en día estamos en un contexto donde las violencias son muchas y tenemos que estar atentos a todo lo que es la violencia que hay, por ejemplo, a través del mundo de la tecnología, qué está pasando con el grooming, qué está pasando con todas esas situaciones que no son tan conocidas, no son tan públicas, no las tenemos tan al alcance, pero que están sucediendo. Entonces, cuando hablamos de violencias es en el sentido bien amplio, ¿sí? Las violencias físicas, las situaciones de abuso, que eso es quizás lo más conocido y lo que más sabemos, cómo tenemos que proceder, cuáles son los circuitos, tenemos que ir a hacer la denuncia, después intervienen otras instituciones, pero también nos queremos empezar a enfocar y poder desarrollar más cómo hacer ante otros tipos de violencias, como por ejemplo son las situaciones de violencias cibernéticas. Y por eso es que dentro del encuentro tenemos también charlas y ponencias vinculadas a la temática. En Luján también hace muy poco hicimos una charla sobre ludopatía, que es una gran problemática que empieza a aparecer en todo el territorio. Y hay mucho desconocimiento sobre eso, es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede abordar? ¿Dónde se denuncia? ¿Cuáles son los protocolos de intervención? Así que bueno, dentro de este encuentro que estamos pensando y ya desarrollando la semana que viene, vamos a tener una gran variedad de ponencias que no solo abarquen situaciones de violencia física, sino también de estas que estoy mencionando como ludopatía, viene el Instituto de Grooming, viene Gabriel Lerner, viene de la Defensoría. El fin en sí mismo es, esto vos planteabas, ¿no? La utopía por seguir defendiendo y luchando por los derechos de niñas y niños y adolescentes en un contexto nacional muy difícil, donde esto de los derechos pareciera que puede ser abolido, puede ser vulnerado, y bueno, estamos dando una lucha fuerte en que esto no, con los derechos de niños, niñas y adolescentes no nos podemos meter, ahí tiene que haber un límite. Bárbara, te cuento algo que puede estar ocurriendo en el mundo, pero bueno, yo trabajo en Moreno y vos trabajás en Luján, pero el consumo problemático, ya no hablamos de pibes de 17 años, sino de niños de 10 y 11. Hablemos del consumo o del capitalismo que ofrece una batería para que lo inmediato sea exitoso, provocando daño y muerte. Sí, la edad de inicio en el consumo viene bajando, esta es una tendencia, te diría casi a nivel mundial, sí. Y por supuesto que Argentina no está por fuera de eso. Van apareciendo situaciones donde conocemos que la edad de inicio es cada vez más temprano y por supuesto que nos preocupa y nos ocupa también. Uno tiene la sensación que es difícil poder combatirlo, ¿no? Porque esto que vos planteás de la inmediatez, lo que genera hoy las situaciones de venta del narcomenudeo, genera en los jóvenes un acceso a un dinero que es muy rápido, ¿sí? Se consigue muy rápido. Entonces creo que las políticas públicas tenemos que estar bien enfocadas y pensando en cómo podemos generar una alternativa viable, posible, atractiva para estos adolescentes que quieran estar como de este lado, ¿no? Y no del lado del consumo. Es un gran desafío, ¿sí? Sí creo que cuando hablamos de consumo problemático, esta es una problemática que la tenemos que hacer entre todos, ¿sí? No podemos pensar que solamente hay una institución o una secretaría que se ocupe. Creo que hay un trabajo territorial, por lo menos acá en la ciudad de Luján, muy importante. Tenemos Hogares de Cristo, tenemos y otras
otras organizaciones que también están enfocadas y ocupándose de la problemática, y creo que es un trabajo entre todos por la dificultad que implica, ¿no? Por los desafíos que nos representan en esto de cómo ofrecer algo que realmente resulte interesante para ese pibe que ve que a través de la venta del consumo, del narcomenudeo, hay un ingreso de dinero que es muy rápido y en un momento donde la situación económica está haciendo estragos. Y dentro del encuentro también tenemos una charla, una ponencia que está destinada a esto, ¿no? A ver cómo pensamos el abordaje en las primeras edades, ¿sí? Que es, en Argentina todavía tenemos que seguir haciendo un recorrido en cuanto a la formación, en cómo pensar los tratamientos para los niños. ¿Qué tuvo Luján que no tenía a nivel país? Pues en la charla previa me lo dijiste y me gustaría si me lo podés explicar, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, no es a título personal, sino que alguien estaba registrando esto y es una buena señal, porque si nos dimos cuenta con antelación al fenómeno que está transcurriendo, es probable que aún con las deficiencias o las búsquedas que no son exactas, el Estado dé batallas, ¿no? Y que a algunos salve, te lo voy a decir así. En el 2014, en la ciudad de Luján, se abrió el primer dispositivo. ¿Te referías a eso? Sí, claro. En el 2014 se abrió el primer dispositivo que fue pensado exclusivamente para trabajar y abordar a la población de mujeres que estaban en situación de consumo, pero que tuvo una particularidad que fue lo que hizo la diferencia, que en ese momento lo que nosotros pensamos, yo estaba en la dirección de ese dispositivo, que ese dispositivo, si hablábamos de mujeres, no solo tenía que tener una perspectiva de género, sino que si hablábamos de mujeres, estas mujeres estaban con hijos, estaban con sus hijos. Y ahí nos plantamos muy fuertemente y decir, bueno, lo que nosotros vamos a ofrecer es que estas mujeres puedan hacer el tratamiento junto a sus hijos, ¿sí? Y ahí fuimos construyendo años de recorrido, porque... Una década ahora. Sí, porque no fue fácil en ese momento, ¿no? Porque no solo era el deseo o esto, la utopía que uno quería hacer, sino que también era necesario darle un marco legal, ¿no? Porque lo que hacemos también tiene que estar dentro de la ley. Y bueno, finalmente se consiguió, ya hacia el 2015 teníamos armado el primer dispositivo de Argentina que trabajaba la población de mujeres embarazadas también, que se podían alojar a hacer un tratamiento de consumo junto a sus hijos. Fue un dispositivo residencial, o sea, estábamos 24/7, y la verdad que fue un éxito rotundo. Fue la base de lo que hoy es la política pública a la hora de hablar de mujeres y situación de consumo problemático, y claramente también incluyó una perspectiva de niñez, que al día de hoy, que pasaron 10 años, seguimos hablando de esto y seguimos haciendo foco, y cuando hablamos de madres que están en situación de consumo, tenemos que tener una perspectiva de niñez. Porque muchas de esas madres no querían separarse de sus hijos, ¿sí? No era un deseo dejar a los hijos y hacer el tratamiento. Ellas querían estar en compañía de sus hijos, pero claramente estaban atravesadas por una problemática muy difícil de abordar. Así que bueno, ese fue el primer dispositivo en Argentina. Hoy, pasado 10 años, fue creciendo y fueron abriéndose otros dispositivos, pero que tuvieron la base de lo que fue esta primera experiencia acá, y esto que te comento, después finalmente fue la política pública que tiene hoy Argentina a la hora de hablar sobre abordajes de consumo problemáticos en mujeres. Claro. Así que, bueno. Pienso en medidas de abrigo que se han tomado en donde rápido se saca a los niños y las niñas diciendo que esa es la solución. Por eso te digo que son muchos los casos y muchos los silencios que hay al respecto, porque parece que se corta el hilo y no se entiende todo lo que me acabas de decir vos. No. Esa lucha en ese momento fue con el sistema judicial, sí, claro. Porque pasaba eso. Cuando hablamos de mujeres sabemos que también aparecen todas las representaciones sociales, los mitos, los estigmas, ni hablar, ¿no? Y ahí mala madre, madre adicta, consumidora, bueno, todo eso fue dar una batalla en ese momento. Fue explicar a los sistemas judiciales que lo que nosotros estábamos haciendo era una propuesta diferente. Fue, aparte, inclusive hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de consumo problemático. ¿Sí? Pareciera que en ese momento, ya creo que hoy estamos parados en otra vereda, pero en ese momento era, bueno, consume porque quiere, consume porque nosotros se nos retorcía el estómago. Pero bueno, se fue dando, se pudo
formalizar como una política pública, y hoy creo que, por ejemplo, todos los servicios locales, inclusive el servicio zonal, a la hora de hablar de una madre que está en una situación de consumo, ya sabe que tenemos una alternativa diferente, que es esta que en ese momento se puede instalar. Hoy, antes de tomar una medida de abrigo en una situación así, realmente se recorre todo lo que tenemos en territorio ofreciendo una alternativa diferente. Hay situaciones que la medida es inevitable y se termina tomando, y sí, porque claramente el Estado ahí tiene que seguir trabajando. Una vez que uno hace intervenciones, un recorrido o apuesta a otra solución y no es efectiva y hay una situación de riesgo, bueno, lamentablemente en algunas situaciones tenés que tomar una medida de abrigo, pero siempre buscando que sea el número más bajo, la última alternativa posible. Siempre la medida de abrigo es la última alternativa posible. Pero bueno, eso se logró gracias a este recorrido, ¿no? Y donde uno se ha sentado y ha explicado muchas veces, y nos hemos peleado también muchas veces, y decir, no, bueno, intentemos algo diferente. Pensemos la problemática del consumo de una manera diferente, ¿sí? Corramos, no, del estigma, de los prejuicios, y podamos ofrecer una alternativa diferente. Otro tema, Sí. el suicidio adolescente. Sí, una gran problemática. Nosotros tenemos el Consejo Local que viene funcionando hace muchísimos años, y lo que vemos es que los propios adolescentes están preocupados por la temática del suicidio, están preocupados por todo lo que es la salud mental. Sigue siendo también uno de los focos de trabajo, ¿sí? Yo creo que hoy en día es poder acompañar a los adolescentes en que ellos puedan contar con información sobre cómo resolver algunas situaciones. Porque si hablamos de suicidio adolescente, el consumo también está vinculado, ¿sí? Y hoy mismo los pibes, los jóvenes nos están pidiendo herramientas para ver cómo hacer ante una situación, ¿sí? Nos ha pasado a decir, che, si salgo y consume mucho alcohol y demás, y esto se dispara, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, desde Luján lo que estamos haciendo es trabajar en hacer no solo campañas, sino en trabajar al interior de las escuelas, en brindar herramientas, en brindar espacios de orientación, en brindar espacios de escucha, una escucha activa, atenta y amorosa también, para poder trabajar esa problemática que es dolorosa, sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Es un tema tabú decir suicidio? Lo he charlado a partir de lo que ha ocurrido en Moreno este año, que el número que yo obtuve solo por comunicados de las escuelas es arrasador. No sé cuáles serán los oficiales. Pero el mismo secretario de Salud, el doctor Barani, me decía, claro que hay que hablarlo. La pregunta te hago, ¿de qué manera en las escuelas se aborda? ¿Se dice suicidio? ¿No se dice suicidio? ¿Hay un protocolo que tiene que registrarse? Porque claro que está ocurriendo. Yo no sé cómo es, Bárbara. Quisiera que vos me puedas explicar de qué manera se aborda después que sucede el hecho. Y se va a la escuela y se tiene que hablar de la ausencia de ese pibe que ya no está, o esa piba. Sí, ahí tenés dos caminos. Por un lado, cuando sucede la situación, cuando tenés una situación de suicidio, sí implica que hay un protocolo que activa todo lo que es la Dirección de Salud, la Secretaría de Salud, donde tenés que tener un registro, que esto es como lo formal, Okay. ¿no? Porque el número lo tenemos que saber. Entonces, esa es la parte formal. Después yo creo que tenés dos instancias. Para mí, cuando hablamos de suicidio, tenemos que hablar de prevención. Si yo voy a la escuela después, mi sensación es que llegué tarde. Entonces, para mí tenemos que hablar antes. Si hoy nos están diciendo que están preocupados por cuestiones de salud mental, tenemos que generar charlas, espacios de escucha, dispositivos donde los pibes puedan acercarse y plantear todo eso que les está pasando. Porque el suicidio sabemos que es una salida basada en la desesperación, ¿sí? Si sucede, porque han habido situaciones en Moreno, en Luján y en todos los distritos, sí, yo creo que después es ir y hablar de lo que pasó, porque para el grupo de compañeros, compañeras que queda, en esto de haber tenido un amigo, un compañero que perdió la vida o que tomó esta decisión, es muy fuerte, muy doloroso. Pero no solo centrarnos también dentro del ámbito educativo con estos jóvenes, sino fuertemente brindar un espacio de orientación a las familias. Porque una situación así al interior de la familia destruye y queda un vacío tan grande, tan profundo, tan doloroso, que también hay que poder trabajar con esa familia que le pasó esta situación, ¿sí? El suicidio lo que tiene es, lamentablemente, genera un sentimiento de culpa para el interior de las familias, que después es difícil trabajarlo. Entonces, trabajarlo con el grupo, si esto sucedió, trabajarlo al interior de las escuelas, trabajarlo en el club,
trabajarlo en el playón deportivo, trabajarlo donde nosotros encontremos un espacio de llegada, hay que elaborarlo. Y no nos podemos olvidar nunca, nunca de la familia que lamentablemente tiene que vivir o atravesar una situación así. Ahí es cuando más presente también tenemos que estar. Con una presencia respetuosa, ¿no? Con una presencia cercana, empática, constante y entendiendo los tiempos. Sí, el suicidio hay que ponerle una palabra y tenemos que orientarnos a la prevención, ¿sí? ¿Qué está pasando que alguien pensó en esta alternativa? ¿Sabes qué? ¿Por qué no vimos Sí. ahí? ¿Por qué no llegamos ahí, no? Lo que pienso ahora es, fíjate, consumos problemáticos, niños, niñas, madres, adolescentes, ante una política que el Estado tiene que desaparecer. Y aun si no desapareciese el Estado, es muy fuerte lo que está ocurriendo y está abarcando mucho más que casos particulares. ¿A dónde va la pregunta? ¿Qué herramientas hay para abordar todo esto que tiene que ver con la vida, con la salud mental, cuando se achica el Estado, para dar respuestas? Y te agrego, frente a una realidad virtual que se va construyendo en las nuevas generaciones, si las políticas públicas no aparecen como obsoletas, no digo el encuentro, porque el encuentro debería abordar todo esto, y qué herramientas nuevas tienen que aparecer sin miedo a la transformación para obtener otros resultados. Para tener una política nacional donde piense que el Estado es insuficiente, que no sirve y que tiene que ir desapareciendo, es gravísimo, es gravísimo. Porque no solamente son los puestos de trabajo de personas que se quedan sin trabajo en este contexto, que nadie puede estar festejando que alguien se quede sin trabajo en este momento, eso por un lado, sino que lo que implica en esta política nacional es que van desapareciendo programas que había, que funcionaban, van desapareciendo. Y en esto de que vos mencionás la virtualidad, acaba de ser designado en la Secretaría de la CENAF, Secretaría Rectora, o debería ser la Secretaría Rectora. Alguien que trabaja en Codere, me vas a decir, bueno, en el bingo, claro. Apuestas online, Sí, el que funda claro. la empresa Apuestas Sí, Online. sí. O sea, pero la CENAF es, o debería ser la Secretaría Rectora en política pública, es lo que define como nación lo que vamos a estar haciendo. Entonces decís, ¿qué va a pasar? ¿Entendés? O sea, me decís, ¿qué herramientas nuevas tienen que ir apareciendo? No sé, yo te diría por lo pronto es, no saquemos más. Okay, sí. ¿Me entendés? O sea, pensemos, evaluemos. Yo no me parece mal que si tenemos un programa a nivel nacional, provincial o municipal y alguien dice, mira, vamos a ver cómo está funcionando, a mí me parece bien. Me parece que uno tiene una mirada crítica sobre lo que hacemos, ¿sí? Nos tenemos que repensar, nos tenemos que dar el tiempo para escuchar a otros que saben de estas temáticas y sobre eso volver a construir. Pero es repensando. No es diciendo esto no funciona, lo cierro, lo quito y encima dejo a gente afuera sin trabajo. Entonces, el escenario es complicado. Si vos decís, ¿qué nuevo tiene que aparecer? Yo te diría, por lo pronto, conservemos lo que tenemos. Okay. Y lo que tenemos, veamos cómo hacemos para que, si consideramos que no está funcionando bien, hagamos que trabaje bien, que funcione bien. Todos Ahí hay una clave, lo que me decís, mira, no tocar, claro, no tocar lo que tenemos, pero tampoco romantizar lo que tenemos como... Yo creo, pero no lo digo por vos, sino porque yo veo que hay una vocación por romantizar y después cuando aparece el problema y el problema se repite, ahí entra la idea de que no sirven. Yo quiero políticas públicas que preserven la vida de un niño, una niña, un adolescente, desde ya. Lo que estoy diciendo es que tenemos que atrevernos a decir con espíritu crítico que no alcanza solamente con eso que se levanta como una bandera, porque del otro lado dicen, lo elimino, y claro que es letal para mí, por supuesto. Sí, por eso digo, a mí, en lo personal, digo, está bien, a ver, tenemos esta serie de programas, hay que ver, hay que reverlos, estar abierto a también el trabajo en conjunto, ¿sí? El trabajo con otros, es decir, mira, esto por acá no va, esto puede ir por acá. Me parece que hay que, en los lugares que tenemos como funcionarios públicos, tener este nivel de humildad y decir, bueno, a ver, esto lo que estoy haciendo, ¿va bien o no va? No va, listo, vamos, lo repensamos. Pero, sí, lo que tenemos, viene y me lo sacás, y yo tengo que volver a pensar qué hacer, y tengo que repensar lo que estoy haciendo a ver si va. Y no da tampoco tiempo físico, te diría. Entonces, estamos en un momento donde paremos la pelota, dejemos de sacar todo, dejemos de también repetir este discurso que todo el Estado no funciona, porque la verdad que uno puede dar fe, que somos muchos en el Estado que estamos haciendo lo mejor posible, con un gran compromiso,
tenemos que tener también una mirada un poco más objetiva, si no repetimos discursos, esto que vos mencionabas fuera del aire, ¿no? Discursos de odio, de no sirve, rompamos, que tampoco está funcionando, porque la realidad es que estamos finalizando casi noviembre y los números que tenemos tampoco están siendo buenos, con lo cual, si uno plantea una mirada crítica, también deberíamos plantear una mirada crítica si este discurso vamos bien, y creo que llegamos a un consenso que no. Proyectos de ley que implican una baja de la edad de punibilidad. Sí. ¿Y a dónde vamos con eso? ¿Vamos a resolver qué? Cuando estamos planteando que las situaciones de inseguridad, los hechos delictivos no son cometidos por los menores. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer con todas estas decisiones que están afectando mucho? Entonces, es difícil estar todo el tiempo atajando lo que viene, tratando de mantenerse en pie y encima tener que generar cosas nuevas, ¿sí? Porque, sí, bueno, o me atajo y defiendo lo que tengo para que no... Y por otro lado, uno quiere generar cosas nuevas. O sea, este encuentro regional... Claro, te iba a decir, esto es algo... Desde marzo hasta ahora, hace meses que vengo claro, trabajando y convocando. Por supuesto es abierto a la comunidad, por supuesto es gratuito, queremos que vengan todos, que participen, que aprovechen. Pero si nos tenemos que estar todo el tiempo atajando y defendiendo, se complica el pensar lo nuevo también, ¿no? Claro. Porque la energía, ¿para dónde la destinas? No, bueno, cuando te atacan te defendés. Pasar a la ofensiva significa un tiempo y hoy, por supuesto que el ataque, yo lo dije en varias notas, que yo no quería que desaparezca ni el INTI ni el INTA, si no funciona, mejor. Pero claramente, Bárbara, la política del gobierno es, no funciona, lo elimino, lo extirpo, y después que funcione el mundo como naturalmente. Bueno, yo tengo que decir, los que están mal van a seguir mal, y los que están bien van a ganar mejor. Entonces, la asimetría y la desigualdad provoca mayor nivel de violencia, y los consumos problemáticos van a crecer, y la ludopatía va a crecer porque, bueno, es la libertad, y no, eso está regulado. Y está muy bien que digas que eligieron como secretario de la infancia o la adolescencia y la niña, es un tipo que es codere cuando hablamos de ludopatía. La última pregunta que te hago es, las redes, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo lo abordamos? Porque quien me acompaña, que es un pibe fantástico, es mi compañero, él me lo explica y yo, más analógico, empiezo a ver que no es una cuestión artificial, por ahí va la vida. Parece que circula por ahí. Sí, es una gran pregunta. ¿Qué son las redes? Y esto que hablábamos, lo primero que yo siempre planteo es, no podemos negarlo, ¿no? Porque quizás a nosotros que tenemos unos años más, cuesta, ¿no? Del mundo adulto, cuesta comprender lo que es el mundo de las redes, pero nos tenemos que acercar, porque a través de las redes tenemos niños, niñas y adolescentes que crean su propia realidad, que crean su mundo, ¿sí? Las sensaciones, hay un mundo que es virtual, que también está lleno de sus peligros y que como adulto tenemos que estar tratando de entenderlo. Y esto que vos mencionabas, él, jovencito, tiene 20 y pico, digo, hago la aclaración, sí. Te lo explica, está perfecto. Porque yo creo que cuando hablamos de redes, tenemos que nosotros acercarnos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y decir, si me contás lo que estás haciendo, me lo explicás, porque si no nosotros no lo vamos a estar entendiendo. Son muy pocos los adultos que comprenden bien cómo es el juego de las redes. Entonces, tenemos que estar cerca de eso, ¿sí? Negarlo, no sirve, no va por ahí. Los chicos están construyendo vínculos, están construyendo su mundo que pasan gran parte de las horas a través de una computadora, a través de un teléfono o a través de algún dispositivo. Entonces, nuestra responsabilidad de adultos es tratar de acercarnos a esto. Podemos ir construyendo diferentes maneras para acercarnos. Para mí la mejor es, tenés un hijo, pregúntale qué está haciendo, cómo juega, con quién juega, ¿sí? Y en eso construir un marco de cuidado. Porque, por ejemplo, otro día... Que no es invadir, te digo, ¿no? Yo como adulto tengo responsabilidades. Quiero saber qué hace mi niño, mi niña. Es cuidado. Es cuidar. ¿No? Es cuidar. No es cuidar. Mira, el miércoles... Justo el municipio de Luján fue reconocido por el trabajo territorial que venimos haciendo en todo lo que es la política de prevención de grooming. Y ahí una de las diputadas que hablaba daba un ejemplo de, por ejemplo, cómo una persona se hizo pasar por un entrenador. ¿Sí? Este niño estaba haciendo practicado un deporte, entonces aparece una figura que en teoría era el entrenador, y
este entrenador le empieza a pedir fotos porque tenían que hacer las acreditaciones en un club más importante, Una cuestión discursiva muy linda. Entonces empezó, bueno, pasame la foto del cuerpo completo, pasame la foto de la parte de arriba. Llegó a que le pedía fotos desnudas. Y eso pasó totalmente inadvertido por el joven, ¿entendés? Porque entendió, confió que había un entrenador del otro lado que estaba pensando en una mejor alternativa deportiva para él. Hasta que en un momento se angustia mucho y le dice, mamá, por favor, decirle que no me pida más fotos. Obviamente que cuando llega esta comunicación, ya del otro lado teníamos una persona que tenía no solo un número importante de fotos, y se activa toda la intervención. Entonces, esto es comunicación, ¿sí? Porque tenemos que nosotros como adultos seguir trabajando con nuestros hijos, que también nosotros podemos tener una mirada de cuidado, que si bien estamos por fuera de comprender cómo se manejan algunas cuestiones de las redes, sí nosotros seguimos construyendo una mirada de cuidado y nosotros podemos leer mejor esos escenarios, ¿sí? Entonces, ellos tienen que saber que ante determinadas situaciones nosotros podemos cuidar, así sea en este mundo que no nos pertenece tanto, ¿sí? Entonces, es un desafío, pero tenemos que estar cerca. Y la mejor manera es ahí, preguntando, hablando, construyendo un canal de comunicación. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién jugás? Y después, por otro lado, bueno, las redes sociales generan también un desborde a nivel emocional, sobre todo en los más chicos, que tiene que ver con las frustraciones. Claro. Estamos en un momento de la inmediatez. Sí. En mi casa se cae el wifi y es... Pues, ¿qué pasó? No, se cortó el wifi 3 segundos. Y bueno, sí, son situaciones que tenemos que trabajar y decir, mira, no pasa nada, se cortó el wifi, va a volver, si se corta la luz, imagínate. Bueno, pero son los indicadores que nos dan cuenta de decir, bueno, acá tenemos que trabajar frustración, tenemos que trabajar espera, tenemos que trabajar todo esto que implica hoy en día las redes sociales. Y vuelvo a lo mismo, tenemos que trabajarla también con una autocrítica personal, porque ¿qué nos pasa a los adultos también con los teléfonos, con las redes, con el tiempo que nosotros estamos destinando al teléfono y el tiempo que estamos destinando a nuestras infancias? Y ahí hay una pregunta que la dejo abierta, en la cual cada uno como adulto podrá responder y hacer su propio análisis, ¿sí? Porque sí, los chicos están en el mundo de las redes, pero los grandes también estamos por momento un poco distraídos, ¿sí? Todo está pasando por el teléfono, la inmediatez, tener que contestar el mensaje, tener que Entonces, bueno, creo que es un desafío para los grandes en muchos sentidos, en poder evaluar nuestra práctica en relación al teléfono y a las redes y también no perder de foco que acá tenemos que seguir acompañando. Tiene que ser un acompañamiento cercano, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de leer este mundo, ¿sí? Uno sigue escuchando, ¿no?, estos discursos, bueno, porque cuando yo era chica, bueno, pero estamos en otro mundo, estamos en otra era y nos tenemos que ayornar. Bueno, gracias por la nota y las utopías. Y que es el primer encuentro regional por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 21 y 22 de noviembre, en la Universidad Nacional de Luján. En la Universidad Nacional de Luján, que por supuesto también seguimos acompañando la universidad pública gratuita y de calidad. Y a toda aquella persona que se quiera inscribir, tenemos un link, es encuentroregional.lujan.gov.ar. Así que los esperamos.